Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, cultura energética. Porque la energía, como siempre te decimos, tiene sus distintos puntos de vista. Porque la energía tiene sus apreciaciones. Porque la energía es lo que nos representa. Porque la energía, en definitiva, es vida. Porque todos somos energía. Y si todos somos energía, también podemos decir de que todos somos electrodependientes. Y el hecho de ponernos allí, en el lugar del otro. Y el hecho de empatizar con un otro. Y el hecho de ser energía y ser una energía, en definitiva, viviente. Esa energía que nos traslada a nuestras reuniones, a nuestras organizaciones, a la vida misma, y decimos qué energía circula. Y esa es la energía en la cual habitamos. Por eso que la energía tiene su cultura. Y por eso de que en este programa hablamos los días jueves y viernes de una cultura que hemos dado intitular cultura energética. Por todo esto y mucho más, te vamos a dar la bienvenida hasta las 15 a este programa. Un programa que dijimos desde siempre y con el corazón que decimos cultura energética. Cultura energética. Porque encender los sentidos para ahorrar con vos es nuestro objetivo. Y vos nos estás sintonizando allí en el dial FM 94.9. Vos nos sintonizás, sí, en el dial, con una potencia en capital, zona norte, zona sur. Allí estamos presentes. Si por algún motivo no podés presentarte allí en el dial, no podés escucharnos allí en el dial, no podés estar presente, que es otro título de un libro, Estar presente, de Sánchez Bodas, me acordaba, de psicología. Estar presente a través de ello, podés hacerlo a través de nuestra aplicación y lo haces a través de www.fmradiocristal.com.ar www.fmradiocristal.com.ar que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y no únicamente a partir de allí, sino que también podés descargar la aplicación. Si vos tenés Android, si vos tenés celular, descargás la aplicación. Podés no acordarte de www.fmradiocristal.com.ar, que en un clic estamos, y podés descargar la aplicación, que en un clic estamos. Entonces en Play Store allí podés bajar la aplicación, la descargás y estamos en tu aparato celular. Sumado a ello también, en la página www.fmradiocristal.com.ar también podés descargar la aplicación, así que la podés tener de manera inmediata sin necesidad quizás de Play Store, etcétera, etcétera, para hacerlo aún más fácil. Y después también tenemos portal de noticias y redes propias. Cuando hablamos de redes propias, vamos con Instagram, FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. Vamos a Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Facebook, porque muchos pueden permanecer y decir yo tengo Facebook. Ingresás a Radio Cristal. Y si no, podés tener la posibilidad en plataforma de tenerlo a través de YouTube, porque tenemos canal de YouTube propio. Y vos lo que podés hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube y formar parte de esta que es tu comunidad. ¿A través de qué? A través de Radio Cristal 94.9. En YouTube colocas la lupa, en la lupa colocas Radio Cristal 94.9 y nosotros nos hacemos presentes. Por eso que esta la denominamos la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura energética. Y si la cultura energética es nuestro destino, te voy a decir que la temperatura es de 31 grados en estos momentos. La sensación térmica es de 33 grados 4. La humedad es del 53%. La presión es de 1003.7 hectopascales. El viento este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana viernes vamos a tener una mínima de 23, una máxima de 28, pero atentos que hay de un 10 a un 40%
probabilidad de, en la madrugada tormentas, por la mañana tarde chaparrones. Luego el día sábado una mínima de 19, una máxima de 26. El domingo una mínima de 18, una máxima de 26. El lunes hay grandes probabilidades de lluvias aisladas durante todo el lunes, ¿sí? Lluvias aisladas. Bueno, el viernes, al haber lluvias aisladas y chaparrones, desciende un poco la temperatura sábado y domingo. Ahora es más comprensible. El lunes mínima de 20, máxima de 25, lluvias aisladas. El martes mínima de 20, máxima de 28. Y el día miércoles mínima de 21, máxima de 29. Y no se esperan lluvias. Una cultura energética construye el diálogo y fortalece los puentes de comunicación social. Y si hablamos de una cultura energética que fortalece el diálogo y los puentes de comunicación social, ya estoy con él, con mi co-conductor. Estoy hablando de presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estoy con Ricardo Nin. Hola Richard, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy buenas tardes. ¿Cómo estoy? Muy bien, contento. Hoy es un día especial de cultura porque nuestro invitado, que ya lo vas a presentar, es el futuro. Son esos profesionales destacados con un futuro que a fuerza de trabajo, de estudio, están logrando un posicionamiento que a los que venimos adelante nos enorgullece, y muchos de los expertos en energía, no me refiero a mi persona, sino a gente muy conocedora, ya a Nico lo pone en un lugar muy destacado, así que es un honor que podamos estar con Nico hoy y aprovechar el tiempo que nos queda para escucharlo, más que nada, ir preguntando, pero para escucharlo. En un momento en donde lamentablemente se habla mucha tontería, están en cosas que no son las realidades, yo creo que la mejor manera de resistir y la mejor manera de ver cómo avanzamos no es dando vueltas sobre cosas que ya están hechas, sino es clarificando y enseñando y dando elementos, conocimientos, para que la gente verdaderamente se nutra y cuando escuche pueda tener respuestas también. Y vamos a adentrarnos a eso, ¿te parece? Por supuesto. Y lo vamos a hacer a través de él, ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía, especialista del sector nuclear, trabajó en Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Estamos con Nicolás Malinovsky. Hola Nico, buenas tardes, ¿cómo te va? Y bienvenido y gracias por estar en el piso. Hola, buenas tardes Ale, buenas tardes Ricardo, muchas gracias por la presentación. Voy a venir más seguido si me tratan así. Por supuesto. Te lo mereces, esto y mucho más verdaderamente. Sí, un honor estar acá en el piso, siempre salimos por teléfono, así que gracias. Felicitaciones por un estudio espectacular, la verdad que tener esto hoy en día es impresionante y más para comunicar, para llevar claridad en estos temas de la energía, ¿no? Que somos todos electrodependientes, decía recién Alejandra en la introducción. Sí. Y bueno, una energía que nos está acuciando y más con las temperaturas. Yo recién venía caminando y el calor que está haciendo en Buenos Aires es terrible y acaloradas van a ser también las facturas que van a llegar el mes que viene, ¿no? Así que, Nico, en relación a lo que estás diciendo, ¿qué es lo que te gustaría aclarar a nivel comunicacional? Lo primero que te gustaría decir vinculado a la energía. Bueno, el gobierno nacional lo considera como un bien y nosotros lo consideramos como un derecho. Creo que ahí es un parteaguas, digamos, en donde el debate público se tiene que hacer entre por lo menos dos fuerzas políticas, ¿no? Las del campo nacional y popular y las de la derecha, que son las que hoy gobiernan el país, y piensan, digamos, que la energía es un bien y por lo tanto tiene que cobrarse como cualquier bien. De hecho, lo dice el comunicado de hace 2 o 3 días de la Secretaría de Energía, y nosotros lo consideramos como un derecho vital para el desarrollo de la vida, el desarrollo de la sociedad y de cualquier ser humano, ¿no? ¿Cuánto cuesta la energía, Nico? Bueno, ¿cuánto cuesta? Hoy dicen que es muy barata y a partir del mes que viene vamos a empezar a pagar lo que realmente vale según las autoridades que están conduciendo la Secretaría de Energía y llevando adelante la política energética nacional. Y bueno, vamos a empezar a ver facturas siderales en todos los segmentos, ¿no? No hay que olvidarse que el gobierno anterior dejó una segmentación
tarifaria bastante cuestionada en su momento, de hecho nosotros la hemos cuestionado acá, que tiene 3 segmentos, el N1, N2 y N3. El N1 es el de altos ingresos. Ese sector ya queda sin subsidios y va a sufrir un aumento del 150% en lo que va para el mes que viene. N2, que son los segmentos de bajos ingresos, van a tener un aumento del 70% aproximadamente para el mes que viene. Y los N3, que es el segmento de clase media, va a tener un aumento del 65% para el mes que viene. Y si pasa eso para un consumo de 380 kilovatios. Si pasamos esa barrera, agarremos, ¿no? Porque va a ser... Claro. Ahí no sabemos, entramos en un agujero negro de costos tarifarios. Ahora, Nico, te quiero preguntar en relación a eso porque no lo comprendo. Y puede ser una ignorancia mía. N1, un 150% que algunos dicen que nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos en el N2 y en el N3 también. Pero vamos a ponerlo así. N1, 150. Esas son las fuentes oficiales. Sí. Aparentemente lo que va a llegar va a ser otra cosa que ya lo vamos a ir desglosando cuando nos llegue. Pero bueno, N1 150, N2 70, N3 65. Mi pregunta es, el N2 y el N3, que son clase media baja, clase baja en algunos casos, ¿por qué no se le coloca el 300% al que más tiene en lugar de tocar al N2 y al N3? Y bueno, eso hay que ver, digamos, porque de hecho dicen justamente lo que quieren eliminar es que no haya un subsidio por diferenciación de consumos, ¿no? O sea, suponete que el N1 es el que más consume porque es el que más tiene. De hecho, hay otra de las cuestiones que se están sacando, se eliminaron, vos antes tenías la segmentación también por categorías de consumo. Claro. Iba del R1 al R9, si no me equivoco, y ahora solo tenemos de R1 a R4, que son los R, eran los niveles de consumo en la tablita tarifaria que uno entraba. El R1 era de 0 a 150 kilowatts, después de 150 a 300 y así iba subiendo, ¿no? Y según los argumentos del gobierno nacional, dice el R9 terminaba subsidiando a el R1. Entonces dice, no, todos tenemos que pagar lo mismo. Y principalmente lo que se va a venir es una discusión ahí con el tema del costo fijo de la infraestructura energética. Que si avanza, digamos, esto que está planteando el gobierno nacional, a partir del mes que viene también se sacaría, digamos, o se aumentaría el costo fijo y pasarían para los R4 a pagarse de 5.000 pesos, que está hoy entre 5 y 10.000 pesos, de acuerdo a la categoría donde uno cae, a 30.000 pesos. Y eso lo quieren estandarizar a todos los segmentos de usuario porque dicen que todos usamos la infraestructura de la red eléctrica de distribución, en este caso en Buenos Aires y el AMBA es de sur y de nor. Entonces, bueno, de ahí deberíamos pagar todos el costo fijo de 30.000 pesos, ¿no? ¿En base a qué se hace una segmentación tarifaria? Y hoy es en base a ingresos, que también pensamos que está quedando corta, porque los que entraron primero, los que están en N1, es el 35% de la población de acá del AMBA, y no sabemos si realmente son los de altos ingresos, porque hay gente que a lo mejor o no se inscribió porque quería acceder a la compra de dólares, no se acuerda, porque era una de las cláusulas, y a su vez eso venía acompañado de tantos salarios mínimos Vital y Móvil, que no me acuerdo si eran 5, no recuerdo ahora. Eran 5. Y bueno, y si el salario mínimo Vital y Móvil quedó tan desfasado, va a pasar a ser 200.000 pesos ahora. Bueno, justamente va a ser, los de altos ingresos son considerados, si es 200.000 pesos el salario mínimo Vital y Móvil, de 1.000.000 de pesos para arriba, ¿no? Entonces, y vamos a tener facturas que van a ser acuciante. Yo estimo que va el promedio, o sea, si el piso ya están diciendo que 30.000 pesos hay que pagar por costo fijo, más el costo variable, que es el consumo energético, van a ser facturas de por lo menos de 30.000 pesos para arriba, ¿no? Imagínate una pyme. Imagínate, bueno, ni hablar, pero ahí hablamos solo del consumo residencial. Las pymes y grandes usuarios quedan por fuera de estos aumentos, son aumentos de hasta el 500%, o sea, yo creo que se define con esa categoría que tanto se usa en estos momentos, que es el industricidio que va a haber en la provincia de Buenos Aires, principalmente el polo industrial más fuerte de Argentina, donde vamos a ver cerrar persianas, producto del costo energético, ¿no? O sea, imagínate facturas del 500% y eso después se traslada a precio, ¿no? O sea, el gobierno está haciendo alarde de que bajó la inflación del 25 al 20%, que hay que sacarlo en andas a caputo. Me gusta lo que dijo
Pablo Moyano en el acto, en Anda lo vamos a llevar al Riachuelo, pero porque claramente la energía, digamos, está en toda la cadena productiva, está en el transporte de alimentos, en la producción de alimentos, en la producción industrial, y eso se va a trasladar a costos, y más con estos aumentos de tarifas que van a llegar al 500% y tal vez más, digamos, o sea, porque acá tenemos, es un triple factor, digamos, el aumento tarifario. Vos tenés aumento por quita de subsidios, aumento por el aumento de la tarifa misma, y aumento por la devaluación, ¿no? O sea, tenemos una tarifa dolarizada, entonces si el dólar se devalúa, que hay micro devaluaciones todos los días, o sea, empezamos con un dólar con este gobierno 800 pesos, o sea, el gobierno anterior lo dejó en 360, el dólar oficial, de ahí que era con el cual se regía la tarifa energética. De la noche a la mañana, o sea, el 10 de diciembre, ya nos desayunamos que pasó de 360 a 800. Muchos te van a decir como abogada del diablo, Nico, te lo digo. Sí, te van a decir que no era un dólar cierto. Mentiroso. Bueno, está bien, pero es el con el que se regulaba la economía, ¿no? Yo creo hoy el dólar entonces tendría que ser 1.200. ¿Cuál debería ser el valor del dólar? Claro. La pregunta es, Nico, en base a todo esto que estamos hablando, recién hablabas del industricidio, no cabe ninguna duda que se está dando en todos lados, no solo en la provincia de Buenos Aires, Rosario y otros lugares, Tucumán, pequeñas, medianas, y ya hay algunas empresas grandes que están pensando, primero comenzaron achicando personal, ya en bajar la persiana, porque dice, no nos conviene competir con lo que viene. A mí todo eso, la verdad, me sorprende. Pero hubo unas declaraciones de Darío Martínez, no sé si las escuchaste. No, a ver, ¿qué dijo? Bueno, Darío Martínez dice que... Primero, Richard, discúlpame, ¿quién es Darío Martínez para aquellos que no lo conocen? Darío Martínez fue el secretario de Energía de la Nación. El segundo secretario del gobierno de Alberto y Cristina. Así es. Darío Martínez dijo que todo lo que está diciendo el gobierno directamente es mentira y es incomprobable. Que él y un equipo técnico que está trabajando en esto, que nosotros conocemos, parte de esa gente, puede demostrar en cualquier momento, y cuando sea el tiempo prudente, van a salir a esclarecer las realidades, según Darío, que no son las que este gobierno está diciendo, ¿no? Y me sorprende mucho eso, porque en ese equipo hay gente muy experta que está trabajando, muy experta. ¿Qué podés opinar sobre eso? No, yo creo que claramente lo que estamos viendo hoy es un modelo de negocio alrededor de la energía, como lo vamos a ver alrededor de todos los rubros de Argentina, pero preocupa, digamos, o sea, primero que el secretario de Energía, que es Eduardo Rodríguez Chirillo, con Alejandra y con vos lo hablamos en su momento, por allá septiembre, en plena campaña, quién era Eduardo Rodríguez Chirillo, y hoy no nos queda duda, digamos, o sea, fue un asesor en el gobierno de Carlos Menem, de Carlos Bastos, fue asesor del equipo de Bastos, así es, que fueron los que idearon el modelo de privatizaciones de la energía en el sector en Argentina, ¿no? A raíz de eso, después él se fue a trabajar a España y demás, y trabaja para una empresa multinacional de la energía, que es Iberdrola, perdón, y bueno, justamente representa el sector privado, y hoy vienen a hacer negocios del sector energético. Él planteaba en un tuit ayer el tema de que se perdieron 80.000 millones de dólares por la ley de base, que es la ley Ómnibus, por rechazar esa ley. Habría que ver, digamos, qué negocios querían hacer con eso, y realmente eran todas inversiones hipotéticas, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando para que esas inversiones se hagan. ¿Y cuáles son las inversiones que quieren hacer en el sector energético? Porque yo lo que veo es que quieren hacer un modelo de energía para la exportación, ¿no? O sea, sobre todo quedarse con vaca muerta, que es uno de los bienes que necesita el mundo hoy. Algo de eso, casualmente, en esas declaraciones de el ex secretario de Energía, Darío Martínez, está expresado, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, lo que vaya a presentar Darío Martínez, o sea, ellos tienen fuente, o sea, han manejado la Secretaría de Energía, así que tienen información de primera fuente y conocen bien el sector desde adentro, así que sería interesante ver el trabajo que está haciendo Darío Martínez con el equipo que esté trabajando para esclarecer, digamos, lo que está planteando el modelo de Javier Milei, de la mano, en este caso, de Rodríguez Chirillo para el sector energético.
porque no nos olvidemos que cuando subió en el fines de 2015, principio de 2016, el gobierno de Mauricio Macri, a los 10 días, primero el secretario de Energía fue ahora tenemos un nombre de Iberdrola en la Secretaría de Energía, en ese momento lo pasaron al ministerio y era Aranguren, un hombre de la Shell. Sí. Entonces vemos cómo las corporaciones vienen por los recursos energéticos en el país. Y en ese momento habían declarado la emergencia energética a los 10 días de asumir el gobierno de Mauricio Macri. Y en este caso hicieron lo mismo, ¿no? Y bueno, esa emergencia energética le da potestad a la Secretaría de Energía para justamente empezar a liberar el sector, ¿no? O sea, esa liberación del sector y que entre el mercado es justamente la apertura de negocios. De hecho, yo buscaba los cuadros tarifarios y están publicados en Edenor y no en el ENRE, ¿no? Entonces vemos cómo empieza a tener más peso las empresas privadas, un claro ejemplo, ¿no? O sea, qué importante eso que estás diciendo, hermano. Bueno, vos conocés bien lo que es Edenor y Edesur. Sí. Y cómo empiezan a regular ellos. Y después veíamos también otro tuit del secretario de Energía diciendo en los últimos 20 años la cantidad de millones de dólares en subsidios que se hicieron, ¿no? O sea, y lo ponía como demonizando el subsidio. Primero que si esos números son reales, no conozco la fuente, pero supongamos que son esa cantidad de millones de dólares que plantea el secretario son reales. Bueno, esa cantidad de millones de dólares fueron a parar las empresas. Claro. ¿O a dónde fue a parar esa plata, ¿no? Claro. Entonces, cuando plantean, digamos, el subsidio de que es ineficiente para las empresas, realmente lo que no hay después es una fuerte inversión, digamos, porque hay una debilidad en el Estado de que las empresas inviertan después en infraestructura energética, Nico, ¿no? ¿Y cuál es el plan energético de este gobierno? ¿Qué pregunta? Yo le preguntaría al secretario, porque nadie lo conoce. Claro. O sea, de hecho en la ley la ley Ómnibus había no sé cuántas modificaciones en la ley de hidrocarburos, y eso es lo que ellos están buscando, modificar esa ley de hidrocarburos para darle mayor libertades, entre comillas, a las empresas para hacerse de los recursos, ¿no? De los recursos, en este caso, hidrocarburíferos. Y después había muchos artículos en relación a eso, y después la parte de transición energética eran, creo que 1 o 2 carillas que planteaba: vamos a crear el mercado de bonos de carbono y vamos a cobrar la cuota de bono de carbono, que es un impuesto que en Europa se utiliza para justamente mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. La huella de carbono. Exactamente. Y después no vimos más nada, digamos. O sea, no sé cuál va a ser el plan de nuevas fuentes de generación, cuál va a ser el plan nuclear, cuál va a ser el plan hidroeléctrico. De hecho, las hidroeléctricas en construcción en Santa Cruz están paralizadas. Sí, están paralizadas las hidroeléctricas, y yo te iba a preguntar también de las hidroeléctricas que en este momento cambian de mano. Nosotros habíamos hablado mucho y habíamos trabajado en pos de que las empresas quedaran en manos del Estado. Exactamente, a través, o sea, porque se vencían, para que no recuerdan, en agosto del año pasado empezaron a vencerse las concesiones realizadas en los 90 sobre las centrales hidroeléctricas. Y había una de las ideas, digamos, del gobierno anterior de que pasen a la órbita de NARSA. Así es. Estaría entre 2 privados. ¿Cómo? Estaría entre 2 privados. Bueno, ahora sí, ahora, claro. Exactamente. Bueno, habría que ver quiénes y por cuánto se concesionan, ¿no? Entonces ahí se perdió una oportunidad muy importante de volver a hacerse, digamos, del control de esas represas, que al fin y al cabo la pagamos todos los argentinos, ¿no? Porque fueron inversiones de la vieja agua y energía, ¿no? Pampa, o sea, que Holding es uno de los grupos. Bueno, Pampa Holding, que su empleada en el gobierno es... ¿Quién es? ¿Vos la conocés o no? Es canciller, es la canciller Diana Mondino, que fue directora de Pampa Energía. Así es. Bueno, vamos a sincerarnos, Nico, también por eso dijo que hay que comprar más generadores. Al otro día estaban todo el mundo comprando generadores porque tiene una empresa vinculada a la generación y es miembro de hecho, es el 10% Pampa Holding, exactamente. Entonces es la canciller Diana Mondino. ¿Hay un segundo tiempo de Mauricio Macri, crees vos? Yo creo que es... está intentando hacerse un segundo tiempo de Mauricio Macri, pero también es un proceso distinto, o sea, es porque el mundo es distinto hoy en día, ¿no? Estos fenómenos como Milei, que son fenómenos más de neofascismos, algunos lo definen de esa manera, son fenómenos para prestar atención y ver qué se reconfigura y qué está pasando en la sociedad argentina,
que Javier Milei es presidente, ¿no? O sea, claramente es producto de errores garrafales del gobierno anterior, pero a su vez también qué cambios sociales se está dando y cómo interpretamos la nueva sociedad para contrarrestar, digamos, este fenómeno de Milei, ¿no? Bueno, y Macri después se está montando sobre eso para hacer sus negocios, ¿no? O sea, Macri es un hombre de negocios y ha vivido del Estado toda su vida, o sea, y vivió de los negocios de su padre, digamos. Ah, o sea, ¿es casta? Él es, sí, o sea, él es la verdadera casta, ¿no? O sea, que la casta... ¿No se eliminó? Es un... ¿Cómo? ¿No se eliminó? No, nos están eliminando a nosotros. Una pregunta relacionada con todo esto y que creo que para los que queremos el desarrollo nacional en todos los ámbitos de la energía es vital. Estamos viendo que se habla mucho, pero no se hace nada. Por ejemplo, el plan nuclear, hoy, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Paralizado. Totalmente. Tengo información de una persona que es funcionaria del actual gobierno, es funcionario, que a ellos les interesaría mucho reactivar todo el tema del CAREM. ¿Es un funcionario actual o ex funcionario del gobierno anterior? No, actual. ¿Y fue parte del gobierno anterior también? No. No, era solo de curiosidad. No, si no te lo digo, no tengo problema, está bien. Creo que nosotros nos conocemos. Yo creo que, antes de ir a ese punto, en la ley ómnibus también estaba todo el proceso de privatizaciones, que eran todas las empresas energéticas, empezando por YPF, la más importante, y eso debe ser los 80.000 millones de dólares que dice, o sea, era la venta de todas las empresas, que ahí, yendo al punto nuclear, estaba entre esas empresas Nucleoeléctrica Argentina. El plan nuclear yo hoy lo veo paralizado, sin rumbo, de hecho no hay autoridades nuevas, o sea, la Comisión Nacional de Energía Atómica no tiene autoridades nuevas, sigue con Adriana Serkis como presidenta, a espera de que anuncien un nuevo presidente. Nucleoeléctrica Argentina sigue con el directorio de transición que dejó el gobierno anterior, a esperas de la designación de un nuevo directorio. Entonces eso muestra clara de que todavía no hay una direccionalidad del sector nuclear y sí hay un claro interés por parte de ciertos sectores en el CAREM para hacerse de ese negocio, y a su vez hay un interés claro de Estados Unidos en el CAREM, ¿no? O sea, cuando vino Estados Unidos en el 2022, a raíz de que nosotros habíamos reactivado la negociación de la central nuclear Atucha 3 con China, no nos olvidemos que eso fue en febrero, el 1 de febrero del 2022, y a raíz de eso en abril ya vino una delegación de Estados Unidos a recorrer las instalaciones nucleares en el país, y decía, con China no había que hacer nada porque esas centrales no eran seguras, cosa que no es cierta porque de hecho Inglaterra sacó un comunicado diciendo que eran seguras esas centrales, y que solo nos quedáramos con el CAREM, que era la nueva tecnología y era el reactor de vanguardia de estos nuevos tiempos, ¿no? Que son los Small Modular Reactor, que son los reactores pequeños modulares de potencia, ¿no? Sí. Que el CAREM, para el que no conoce, es un reactor de diseño íntegro en el país. Total. Que lo creó... Eso te iba a decir. ¿De qué hablamos cuando hablamos del CAREM? Hablamos de un reactor que diseñó la Comisión Nacional de Energía Atómica en conjunto con INVAP, con Nucleoeléctrica Argentina y con todo el entramado nuclear y el ecosistema nuclear de Argentina, que es muy grande, muy denso, y creo que eso sí está en juego y en peligro, ¿no? De hecho, publicamos ahí una nota en el Cohete a la Luna, que los invito a leerla, que es con bandera corsaria, que habla de estos temas en profundidad y sobre todo el peligro de perder, digamos, ese ecosistema nuclear en términos de desarrollo científico-tecnológico y en términos de soberanía, que hoy si hablamos de soberanía también se cumple el aniversario de haber ido a la Antártida en 1904, ¿no? Así que... Mirá qué importante. Nico, cuando hablamos del CAREM, yo recuerdo que el CAREM tenía muchas facetas. En un momento dado se pensó en un proyecto de un reactor para submarino nuclear. De ahí nace el proyecto. De ahí nace el proyecto. Pero hay algo de lo cual no se habla y que es muy importante, que más allá de seguir peleando por toda la tecnología Quantum que ha desarrollado toda la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de Nucleoeléctrica Argentina, que nos hace en muchos aspectos, nos posiciona en un lugar destacado, que también el CAREM era la punta de lanza en aquel momento para una central mediana que se iba a construir en Formosa, y después de esa central mediana que se iba a construir en Formosa,
se estaba pensando ya en ir a una central mayor, también con toda la tecnología nacional. ¿Qué nos podés decir de eso? Sí, bueno, el modelo CANDU es el modelo que tenemos en el reactor en la central nuclear de Embalse, que también hay un proyecto de hacer una nueva central copiando ese diseño, que nosotros estaríamos en condiciones de hacer hasta un 70% con componente nacional. Esa es la importancia de la central CANDU, que es una central de 650 megas aproximadamente. Uh-huh. Que de hecho en la región centro aporta el 60% de la energía. Si no me acuerdo mal el número, sí es el 60%. Y después el tema del CAREM, bueno, lo que se está haciendo ahora es el prototipo de 28 megas, uh-huh, que está en el complejo nuclear Atucha. Uh-huh. Una vez que se haga el prototipo, se ensaye, digamos, el funcionamiento, la operación, que de hecho la operación la va a hacer Nuclear Eléctrica Argentina, ahí se haría escalable a 100 megas. Lo que tiene la posibilidad es que si el proyecto era en Formosa y vos podés hacer más de una unidad y entonces lo haces escalable hasta 300 megas. Pero no pasaría de ahí, porque después ya tenés el otro concepto de reactores que son como el CANDU, como las Atucha que tenemos, o como la Hualón que íbamos a construir con China, que esas ya son, la Hualón por ejemplo es de 1200 megas, estamos hablando. O sea, es muy importante, de hecho aumentaría en un 70%, digamos, la matriz que hoy tenemos dependiente nuclear. Nosotros tenemos instalado 1700 megas, 1755. Megas en el país de origen nuclear, y la Hualón sola ya era de 1200 megas, ¿no? O sea, era un 70% más de energía nuclear en el país con ese proyecto que hoy está claramente paralizado. Vos sabés que en el año 1982, 82, en aquel momento estaba Castro Madero, uh-huh, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el proyecto era para el año 95, 98, tener 7 centrales nucleares activas en la Argentina, ¿no? Sí. Y las contradicciones que aparecieron después, primero es como que mataron el plan nuclear. Debemos destacar también algo que la mayoría de la gente no conoce. Entonces cuando a veces se habla y no se tiene conciencia de los recursos humanos, de la capacidad de nuestros profesionales, técnicos e ingenieros en el ámbito científico, vamos a poder decir, en el ámbito de la energía nuclear, yo quiero destacar algo que no me canso de decirlo. Uno conoció la central nuclear Atucha 1, que para los que no conocen fue un proyecto, digamos, el principio de un proyecto. Los alemanes lo pusieron acá, ¿no? Fue, uh-huh, la primera central de ese tipo que sí, es un prototipo. Exactamente, fue un prototipo. Pero después, bueno, viene el proyecto de Córdoba, que la terminan en Embalse, y se va a Atucha 2. Se comienza con toda la obra civil, se compra todo el equipamiento del reactor y de todo lo demás, y viene, bueno, toda la etapa que conocemos, que comenzó en el 86 se paraliza la obra, claro, y después se finaliza, o sea, se paraliza por falta de financiamiento ya en el gobierno de Alfonsín, con, claro, una inflación galopante, planes económicos que no tenían resultados. O sea, estaba el plan Austral en ese momento, claro, habría que leer el documento de Cristina que caracteriza bien esa etapa. Perfecto, y además dentro de todas esas deformaciones que a veces aparecen, se quería en un momento dado, muy loco, no sé si fue en el 89, en el 85, 86 es como cuando se empieza a paralizar. Sí. Pero después se pretendía convertir a la central Atucha 2 en una central generadora por gas. Sí, ¿Lo recordás, sí, eso? Sí, sí. Y nosotros ya teníamos comprado el reactor y teníamos comprado la central. Todo. O sea, es interesante el paralelismo y entender por qué se quería hacer. Primero, bueno, el objetivo era desactivar el plan nuclear. No nos olvidemos que en ese momento estábamos ya empezando en un proceso de financiarización de la economía iniciado en el 76, pero ya en un proceso neoliberal a puertas claras que se profundiza con Carlos Menem ya en el poder, después en el 89. Y ahí también veíamos, bueno, el plan nuclear había que desactivarlo porque era desarrollo científico y tecnológico. Uh-huh. Así como se desactivó todo el sector militar y de desarrollo militar, el misil Cóndor y demás, que fueron proyectos de desarrollos que se fueron, eso se logró desmantelar. El sector nuclear
también resistió un poco más. Y en el 94 se paraliza completamente la obra. Pero en el 89 esto de reconvertir una central nuclear a una central termoeléctrica de origen con quemando gas venía de la mano de que teníamos el yacimiento de Loma La Lata, claro, y que el modelo de matriz energética era quemando gas, porque justamente una central de gas, que es el modelo de Chirillo de ese momento y de Carlos Bastos, claro, todos esos personajes, donde vos tenés una rápida inversión, digamos, y una rápida construcción de centrales termoeléctricas y un retorno muy rápido. Vos en 10 años, incluso debe ser menos ahora, en ese momento era de 10 años si no me equivoco, el retorno de inversión. Entonces se buscaba eso porque vos en 10 años ya tenías el retorno de inversión, sacaste ganancias y a su vez tenías un gas muy barato que era Loma La Lata, claro, que de hecho se malutilizó, digamos. Totalmente de acuerdo en lo que vos estás diciendo. No sé, por ahí estoy equivocado en esto, pero no estuvo la intención también, y después vamos a cerrar eso que vamos a hablar de ustedes, de los profesionales. Dale. De la comisión. Pero ¿no crees que también la intencionalidad ahí fue hacer todo eso para desmantelar totalmente el plan nuclear? Sí, yo creo que era el objetivo. De hecho, Nucleoeléctrica Argentina nace parte de esa desmantelación, digamos. O sea, Nucleoeléctrica Argentina, o sea, la operación de centrales nucleares estaba dentro de la órbita de CONEA. Era una gerencia de centrales nucleares dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica que operaba las centrales nucleares. Cuando en el 94 se desregulariza el mercado energético, que se dice, vamos, sobre todo el sector de generación de energía eléctrica, decía, vamos a liberalizar la generación de energía eléctrica para que entre la libre competencia, porque antes, en ese momento era todo estatal. Claro. Entonces, lo de agua y energía se licitaron las obras, que son las que hablamos al principio, las centrales hidroeléctricas. El sector térmico también, que lo manejaba Agua y Energía, o ciertas distribuidoras, Hidronor, etcétera. Bueno, se privatizan y se abre también para que entren negocios privados. Y como Nucleoeléctrica Argentina, las centrales nucleares estaban dentro de la CONEA, dicen, bueno, hacemos una empresa que se llame Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, privatizarlas. Le damos las 3 centrales, que estaba Atucha 1 operativa, Embalse operativa y Atucha 2 sin culminar la obra. Sí. Entonces, esas 3 centrales, dice, bueno, las vendemos a través de esta empresa. En ese momento no hubo quien la comprara. Menos mal. Y quedó ahí a la deriva. De hecho, José Luis Antunes menciona mucho siempre, en el 2006 la comisión o el sector nuclear tenía un promedio de edad de 50 años, ya era un sector envejecido y que estaba yendo, o sea, no lo pudieron matar y dijeron, bueno, que se muera, digamos. Entonces, porque si en el 2006 justamente hay un quiebre, digamos, donde Néstor como presidente, con Julio De Vido como ministro de Planificación y bueno, con Cristina también en el proyecto político, relanzan el plan nuclear que luego se transforma en ley en el primer gobierno de Cristina, en el 2009. Ahí voy, es lo último que voy a clarificar porque quiero que también acá pregunten. No, por favor, continúa. Mirá, yo lo que quiero de alguna manera resaltar siempre y rendir un homenaje a los que están y a los que ya no están, hombres y mujeres de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de Nucleoeléctrica, que cuando se estaban hablando todas estas cosas, como transformar a Atucha 2 en una central de gas, teníamos todo el equipamiento, como bien dije antes, el reactor y todo lo demás, en la playa, ahí a un costado de la obra civil, con tratamientos especiales llevados a cabo por todos los profesionales y técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y si se hubiera llevado a cabo lo que pretendían de transformar en una central de gas Atucha, ese reactor, que eran millones de dólares como todo el equipamiento, no sería nada raro que pasase algo parecido de lo que pasó en la fábrica de submarinos, que se vendieron como chatarra equipamientos de alta tecnología. Seguramente. ¿No? Pero bueno, gracias a esos hombres y mujeres, ahí subsistió. Y yo recuerdo que cuando se hace el lanzamiento, al cual asistimos, a lo que vos te referís, que dice, bueno, se hace y se continúa, estaba muy feliz toda la gente. Yo estaba empezando a estudiar ingeniería en el 2006. Bueno, pero es bueno, una felicidad muy grande en toda esa etapa, porque
en un momento dado, te digo, no se podía hablar de energía nuclear acá. Y hubo un equipo muy chiquito que estuvo trabajando en eso durante unos cuantos años hasta que se pudo poner otra vez sobre el tapete todo el tema nuclear. Cuando se lanza y se comienza con la construcción o el armado ya de Atucha 2, yo recuerdo que, bueno, estaba Daniel Cameron también, ¿no? Muy contento. Claro, es un gran amigo, a quien le mandamos un saludo. Y después me dice Daniel Cameron que esto es todo gracias a la gente a la cual nos referimos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de Nucleoeléctrica, ¿no? Lo único que se llevó a Alemania nuevamente para hacer una inspección era el eje de lo que es el generador de la turbina. Que después, cuando fueron allá y lo miraron, tampoco hubo que trabajar en eso. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Qué importante que es la tecnología nacional, qué importante que son esos recursos que, como bien vos dijiste, se los quiere matar. Pero no se los mata. Lamentablemente, ¿sabés qué sucede? Ya está pasando en algunos aspectos. Muchos profesionales se lo está llevando el exterior. Cuando pasó lo de esa etapa de la caída de la Comisión Nacional de Energía Atómica, muchos de esos profesionales fueron para Ilha Solteira, para Brasil. Tal cual. Porque nosotros estábamos en un punto muy alejados de ellos, ¿no? Y no sé si a nivel internacional estábamos hablando de un quinto o cuarto lugar. Estoy hablando a nivel internacional. Un país como la Argentina, ¿no? Que Nicolás, en relación a esto que está diciendo justamente Ricardo, ¿cómo estamos hoy en Argentina con este tema de la energía en todos sus sentidos a nivel geopolítico? Qué pregunta. Bueno, a mi juego me llamas, Ale. No. Bueno, primero, mañana, hoy es 22. El sábado se cumplen 2 años del conflicto con Rusia-Ucrania, ¿no? Que es un conflicto geopolítico entre la OTAN y Rusia, pero también que es un conflicto geopolítico que lo podemos mirar desde la perspectiva energética, ¿no? Y ahí vemos, digamos, Álvaro García Linera plantea eso como el hito de la desglobalización del gas ruso, ¿no? De hecho, en una entrevista que dio Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en estos días, a un periodista, Carlos Taxon, de Estados Unidos, decía, acá hubo un parteaguas de un mundo que plantea una energía cara, que parece que estamos quedando en ese mundo si lo asociamos con Argentina, en lo que está pasando localmente, y un mundo que plantea la energía barata, que es el mundo multipolar. Y él lo asociaba en que, por ejemplo, Europa dejó de consumir el gas ruso que venía a través de dos gasoductos, de los cuales fueron bombardeados y dañados, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. El Nord Stream 2 todavía no había entrado en operación, estaba por entrar, pero ahí en ese momento, previo al desenlace del conflicto, Alemania rechaza, digamos, la aprobación técnica de ese gasoducto. Y ese gas, que era el 40%, nada más ni nada menos que lo que consumía Europa, y en particular Alemania, empezó a ser sustituido por Estados Unidos, ¿no? A un precio mucho mayor. Por eso ahí vemos que el costo, ahí el libre mercado se deja de lado y empieza la cuestión geopolítica, ¿no? Y bueno, y ahí hay que ver, eso tiene colorario, primero que tuvo repercusión en la matriz energética argentina, sobre todo con la importación de gas que nosotros teníamos en ese momento, porque no teníamos el gasoducto de Néstor Kirchner. Estamos hablando de 2 años atrás. Eso impactó en la balanza de pagos argentina, porque tuvimos que erogar en $6.000 millones, me parece que fue el pico, en el 2022, para hacer frente al GNL importado por barcos para la generación de energía eléctrica y el consumo residencial. Nosotros, nuestra matriz energética es muy dependiente del gas. O sea, la generación de energía eléctrica depende en un 60% del gas natural. Entonces, esos movimientos internacionales repercuten claramente acá. Con el gasoducto de Néstor Kirchner nos desligamos de
dependencia de los precios internacionales. O nos íbamos a desligar. Sí, en ese momento nos desligábamos, el objetivo era desligarnos. Iba en ese sentido. Y ahora claramente, digamos. si tenemos lo que es el precio de importación, igual el precio de exportación, el import parity, que le llaman los que les gusta hablar en inglés y demás, que básicamente es tener los precios internos de la energía a los precios internacionales, el gas va a pasar a ser muy caro también. Ahora, y termina que te voy a hacer una pregunta. Y ahí vemos cómo se empezó a reconfigurar. Y todo eso en el marco de la transición energética. Y acá sí es interesante, por ejemplo, Estados Unidos necesita aumentar. Estados Unidos hoy puede abastecer la demanda de GNL hasta el 2028, 2029, sí, según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía de Estados sí, Unidos, que es la EIA. Y después necesita justamente habilitar más plantas de GNL en toda la zona costera de Texas, que ahí están teniendo un conflicto ambiental ahora, porque no pueden inaugurarlas, sí, o empezar las obras, porque el gobierno de Joe Biden, en teoría es ambientalmente amigable, entonces no estaría permitiendo por los conflictos sociales que le está trayendo eso. Y entonces no estarían pudiendo garantizar ya después después del 2029 a 2030 el gas para la transición energética. Entonces ahí se mira con buenos ojos Vaca Muerta y todas las plantas de GNL que se vayan a hacer, claro, en Argentina, porque somos la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Ahí voy. Primero, yo creo que también el tema de Texas está dado porque hay una competencia entre ellos en lo que es el gas y el petróleo. Vos sabés que toda esa zona, sí, el mundo... Y ahí está habiendo una fuerte concentración también. Claro. Las empresas grandes, sobre todo la Exxon y la Chevron, están comprando las petroleras pequeñas que hay ahí, claro, que son muy importantes, sobre todo las del fracking, ¿no? O sea, toda esa zona está desarrollada, uh-huh, y en punta por el desarrollo de los no convencionales, que va de la mano con el desarrollo de Vaca Muerta. Si uno ve el desarrollo de no convencionales de Estados, sí, Unidos, va en un paralelismo con el desarrollo de Vaca Muerta, claro, ¿no? Y hay que ver también los actores que juegan ahí. A eso iba, porque Ale habló de geopolítica, hizo una pregunta en el contexto internacional, y hay algo de lo que no se ha hablado mucho, y te vamos a preguntar a vos, desde cómo lo ves desde el área energética, el tema de la visita del canciller británico, Cameron, a las Malvinas, y después que se firmaron algunas cosas en Brasil, en donde estuvo presente la persona que es nuestra canciller, la canciller de la Argentina, uh-huh, Mondino, ¿no? ¿Cómo ves el tema geopolíticamente de la energía en el cono sur? Bueno. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto para vos, Nicolás? Ahí claramente, primero la posición geoestratégica de Malvinas, ¿no? Total. O sea, y por eso todavía la tenemos ocupada por los ingleses. Y después la plataforma marítima y los recursos naturales que hay detrás de eso, y sobre todo los recursos energéticos. De claro, hecho, ya ahí las petroleras británicas están haciendo perforaciones y están empezando a explotar, sí, la cuenca de Malvinas, que es offshore, y hay que ver ahí cuántos recursos hay, pero nosotros no tenemos control sobre eso, y ahí empieza a haber toda una disputa, porque no nos olvidemos que todo esto es en el marco de la transición energética global. Sí. Por un lado vamos a tener el saqueo de los recursos hidrocarburíferos que van a seguir demandando el mundo, digamos. O sea, de que eso de que se va a acabar el petróleo en 10 años, yo no lo considero así, no lo creo así, no se ve porque las petroleras de hecho están haciendo más inversiones y están cambiando antes el horizonte de descarbonización lo planteaban al 2030, ahora ya dicen al 2040. De hecho se juntaron en Texas el año pasado, claro, y dijeron no, lo vamos a poner al 2040. De hecho lo dijo Bernard Looney, que es el CEO presidente, sí, de la British Petroleum. Y después, por otro lado, vemos cómo, por ejemplo, Elon Musk está también interesado y es muy amigo de Javier Milei, parece. Claramente. Tiene una relación, yo diría, hasta casi de amorío, ¿no? O sea, porque las declaraciones que dijo nuestro, sí, presidente, si se puede decir, o el presidente de Argentina, porque nuestro no es. Muy bueno. Allá en el foro de Davos, ajá, que fueron declaraciones, la verdad que lamentables, sí, porque eran totalmente distópicas al mundo actual. Sí.
pero Elon Musk lo retuiteó con una foto obscena, digamos, que dijo so hot esto. Bueno, pero a veces hay un enamoramiento. Claro, enamoramiento. Bueno, sí. Y claramente hay que verlo en la disputa de intereses, claro, ¿no? Entonces, de hecho, esta mañana estaba Amado Budú en la radio y planteaba esto, ¿no? Que a veces se dice, no se entiende o se quiere... No, lo que hay que entender acá es que hay una disputa de intereses. Claramente. Y acá tenemos todos los recursos que necesita este nuevo tiempo, este nuevo mundo para la transición energética, están en Argentina y en la región. Y que venga el canciller... británico a las Islas Malvinas, que vaya después a Brasil. Todos esos son movimientos que después hay que ver qué sucede También Nico, cuando ya Sturzenegger dentro del mapa, cuando lo presentó, no colocó la Antártida e Islas Malvinas, ya está todo listo. Sí, no claro, punto, ya no necesitamos más. Vos es que ellos gobiernan para vos en un momento hablaste de algo que me gustaría preguntarte. Nombraste las 33 páginas y 2 veces a Cristina Fernández de Kirchner, y recién justo hablas de Amado Budú. ¿Por qué crees que apareció Cristina Fernández de Kirchner, y dentro de esas 33 páginas en materia energética, qué es lo que rescatarías? Bueno, Cristina ahí claramente, primero vuelve a aparecer en escena porque es la conductora política del Movimiento Nacional Popular, y realmente es la figura más importante del campo nacional popular, que algunos la criticaron, algunos le critican los silencios, algunos le critican su reaparición y demás, pero claramente Cristina marca un norte y marca una agenda de debate. Por lo menos salimos de la coyuntura a debatir un programa. Yo creo que lo que está planteando en el documento son 7 puntos programáticos, de decir, bueno, hace una historización, hace un análisis de situación, evalúa la coyuntura y dice, bueno, discutamos estos 7 puntos, ¿no? Y ahí pone, en materia de empresas estatales, bueno, discutamos si tienen que ser 100% estatales, si tienen que ser mixtas, por lo menos discutámoslo. En términos de tarifas, bueno, ¿cuál es la tarifa? También habla mucho del FMI, ¿no? O sea, porque toda la cuestión tarifaria es lo que el FMI también nos pide a nosotros hacer, ¿no? O sea, el FMI nos pidió aumentos del 200%, por eso el gobierno salió con aumentos de tarifa del 150%. Por eso te lo pregunté, porque en el DNU hay poco, pero en lo de Cristina, las 33 páginas, hay mucho en materia de energía. Sí, yo creo que hay que leerlo, releerlo, repensarlo y debatirlo y criticar o poner en debate si hay ideas que no quedan claras, pero con cuestiones propositivas, ¿no? Siempre pero una por lo menos crítica, hay un plan, un rumbo. Exactamente, si no aparecía ese documento, ¿qué? ¿Seguimos discutiendo qué? Lo que se está discutiendo. El vacío. Cualquier cosa menos de la realidad. Y no podemos discutir todo el día la coyuntura de que Milei hoy te cierra el INADI, mañana te cierra, mañana echa 50 trabajadores del Estado, mañana aumenta la tarifa, o sea, desconocer a Cristina. Como algunos que se dicen peronistas lo hacen. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas, contradicciones, que acá la estupidez hay que dejarla de lado, por decirlo así muy finamente, ¿no? Y hay que ver las cosas que nadie está viendo, aquellos que hablan de soberanía, esto, que lo otro. Por ejemplo, lo que ha pasado en este momento, y también una opinión, con el tema del canal Magdalena. Bueno. Que todo ahora sale por Montevideo. Y estratégicamente, yo creo que es poder de las multinacionales y de todo el plan que fue a sellar Cameron en Malvinas, y yo creo que algo de eso también fue en Brasil. Todo va a salir por Uruguay y se deja de lado el proyecto del canal Magdalena y la actividad de los puertos del sur nuestros. Y ahí también está el tema de la hidrovía. Cerramos con eso, que es clarísimo. Es clarísimo, y no nos olvidemos del conflicto que tuvimos con Paraguay. Por ese tema. Con Yacyretá en su momento. Y también, y con esto me parece para cerrar, el caso YPF, no hay que perderlo de vista también, porque vamos a vivir un desmantelamiento en YPF, y mañana va a presentar el gobierno nacional la defensa frente a los tribunales de Estados Unidos en torno a la demanda de Loretta Preska por los $16.000 millones por la estatización, que Loretta Preska claramente está siendo funcional al grupo Buford, que es quien está detrás de ese litigio. Así que bueno, veremos
cómo nos preparamos para esto, y claramente Cristina nos pone un norte. O sea, que critica a Cristina ¿Sabes que no le llega ni a los talones, claramente. Te quiero decir, bueno, es la única estadista que tenemos acá, después todo lo demás son... Pero un punto de vista, lo digo yo, es mi opinión. El tema es que nosotros debemos aquí clarificar todos estos temas y profundizarlos. Yo, antes de cerrar el programa, de mi parte, primero te quiero agradecer, y con vos siempre aprendo, mirá lo que te digo, aprendo. O sea, es un orgullo tenerte, es un orgullo que nosotros te podamos haber compartido aquí, con nuestra compañera y querida Alejandra, y además creo que debemos hacer eso que vos dijiste. No hay que estar más dando vuelta con lo que no hay que dar vuelta. Hay que ir a las realidades y cómo se va esclareciendo a la gente y cómo se van buscando herramientas para poder proyectar el cambio que nosotros queremos. Que Nico, muchas están. Te quiero preguntar, ¿cómo podemos ingresar en tu mundo? Porque hay muchísimos mensajes, yo me había puesto recién a mirar. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo? Tenés Instagram y demás, y después también quiero lo del observatorio. Sí, para finalizar. Tenemos las redes, mis redes personales, que son Nico Malinovsky, todas. Bien. Mi mail es nicolasmalinovsky, Sí. @gmail.com, también me pueden escribir ahí. Sí. Y después las redes del observatorio son oesit.com.ar, tanto en Twitter como en Instagram, o el mail del observatorio o la página web, ¿Sí? y ahí están todos los datos, oesit.com.ar. Y un dato nuevo, puedo compartirlo. Nosotros el año pasado ya iniciamos un streaming por el canal de la Neurona Rebelde, que se llama Cable a Tierra. Y, me encantó la Neurona Rebelde. La Yo Neurona entré, Rebelde, es genial. Hay muchísimos programas, Es entre genial. ellos hay uno que es el que hacemos nosotros, que es sobre energía, ciencia y tecnología. Así que ahí transmitimos los viernes a las 20:30. Y si no, lo pueden después ver por YouTube. Eso es importantísimo porque es educar en energía y es una labor extraordinaria. Nico Malinovsky, así lo encontramos en todas sus redes sociales. Por consiguiente, nos encontramos nosotros. Nicolás Malinovsky, ha sido un gusto inmenso tenerte. Gracias. Un placer enorme. Gracias por tu conocimiento y también se te percibe una extraordinaria persona. Gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando gusten vuelvo, porque me encantó el estudio. Placer inmenso. Y un saludo muy grande a tu compañera también, a tu querida compañera. Será dado. Y nos despedimos hasta mañana con Cultura Energética, porque mañana también mañana estamos haciendo este programa de 14 a 15. Estamos con nuestra mesaza de los días viernes en Cultura Energética. Y ahora quédate porque se viene El Transformador. Chao, gracias, los amamos.